Acaban de estrenar la obra Grabado. ¿Cómo es trabajar con Inés Esteves como directora? La verdad que para mí se hizo muy fácil en un punto. Íbamos avanzando como de a golpes, de repente nos estancamos, de repente avanzamos un montón, probamos cosas nuevas y eran como subidas rápidas. La comunicación entre el director y el actor es difícil y a la vez es muy importante y no siempre vos podés transmitir y te puede entender lo que querés comunicar. Pero ella lo actuaba, cosa que ella decía que no lo tenía que hacer, porque ningún director supuestamente tiene que actuar. Pero quedaba todo claro cuando lo actuaba, o sea, me decía, esto es así, ta, 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 así. Ay, entendí todo y así con miles de cosas. Es su primera obra, entonces hay una mezcla de actriz y directora todavía. ¿Qué técnica utilizás para componer un personaje? Yo soy intuitivo en la manera de trabajar. Tengo formación con Raúl Serrano, Escuela de Stanislavski, método de acciones físicas, por otro lado más un teatro más antropológico, que es la línea de Barba, y entrenamiento físico para actores, pero en el momento de armar un personaje, para mí lo único que tenés sos vos y tu historia y tu vida y indudablemente todo lo paso por mí, desde lo que actúo a lo que también dirigí unos cortos y una obra de teatro y me parece que ahí como en la familia y en tu núcleo hay un montón de cosas para poder sacar. Por momentos es una virtud y por momentos es una cagada. Viniste de Córdoba a los 18 años. ¿Te costó adaptarte acá? Y yo llegué en el 98. Sí, obvio, me costó. Al principio tenía una energía y una fuerza que ahora ya no la tengo también. ¿Viste? Al principio venís con todo, sos como llegás a Retiro con un bolso y te crees que te vas a comer Buenos Aires, después te reís de toda esa situación. Fui a una pensión a Constitución que había un amigo parando ahí y nos pusimos de acuerdo para empezar a buscar un departamento y alquilamos algo. Y tuve la suerte que a los 2 meses fui de pedo a un casting de una película de Héctor Babenco que filmó en el 98 acá, que se llamó Corazón Iluminado. Fui al casting y había un personaje que lo hacía Daniel Fanego y estaban buscando el pibe que haga de cuando él era chico y me vieron medio parecido en ese momento. Y ahí arranqué con eso y después tuve como 4 años. Si el trabajo del actor tiene poca estabilidad, con mucho menos de la que tiene, porque era cada tanto, hacía otras cosas también. Laburaba, hacía promociones, trabajaba para una agencia así medio de publicidades para afuera. Y a partir del 2002, que hice una película que se llamó Sangre, de Pablo César, hice Costumbres Argentinas, que era un programa de tele, más o menos que la piloteo con esto, de esto. ¿Y a tu familia la extrañás? Sí, antes, cuando me fui, volvía mucho menos que ahora, era como que quería estar acá en Buenos Aires, ahora me voy cada vez más de Buenos Aires. Y tengo mis hermanos y mi viejo allá, y mi vieja vivió acá hasta ahora 7 meses atrás que falleció, y así que ella la tenía acá. Pero sí, la extraño. Recién hablábamos de libros y me decías que Castaneda marcó bastante tu adolescencia. Yo empecé a estudiar teatro a los 16 en Marco Juárez, ahí conocí, siempre en un pueblo se tiende un poco a los estereotipos, y la gente que estudia teatro son los locos, los drogadictos supuestamente, y este era un grupo de unos chicos más grandes que yo tenía 16, yo tenía ya 20 largos, gente que se había quedado ahí en Marco Juárez, que hacía teatro, otros hacían fotos, otros eran albaniles, era una mezcla de todo. Y uno de ellos, o sea, eran como 3 hermanos que tenían una casa en Mina Clavero. Y un verano me llevaron a mí, yo era como el Benjamín un poco. Y ahí empecé a ver que leían y que hacían estas cosas. Y Castaneda me marcó a los 17 años así, y me marcó muchísimo en esa época. Castaneda era un antropólogo que fue al desierto de México a convivir con los chamanes y a tomar hongos alucinógenos. Y ahí escribió como su primer estudio, que fue un ensayo para su tesis, que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Tomaban los hongos, se quedaban del orto y realmente había como todo un mundo alrededor del que no se percibía de otra manera. Él notaba que estos chamanes hacían unos ejercicios y unas danzas y él desarrolló a partir de esa danza una técnica que se llama tensegridad, que es como una gimnasia, como un yoga. Y todo el tiempo habla de una realidad. Hay un libro que se llama Una realidad aparte y todo el tiempo habla de eso. No leí todos los libros, leí 2 o 3 y me marcó mucho. En ese momento se habían como fanatizado y era como o eso o nada. Y la verdad que había un montón de cosas en la vida cotidiana que era re difícil seguirlas, porque él
no sé, desde no tomar azúcar a un montón de cosas. Las relaciones sexuales eran como no del todo permitidas, tanto, viste, como más a esa época, en esa edad que, que pensás bastante. Cuidarte con las comidas, no sé. Digo, en un momento a mí me gustó mucho la literatura y me flasheaba lo que decía, pero después no lo podía concretar. Ellos eran mucho más concretos que yo y de hecho lo siguieron a todos lados. Él daba conferencias. Después murió Castaneda hace poco, creo. No se sabe, dicen que se desintegró. Hay un dicho popular que dice que tenemos los gobiernos que nos merecemos. ¿Tenemos la televisión que nos merecemos? Tenemos la sociedad que tenemos, obvio, por el gobierno que tenemos, por la idiosincrasia que tenemos. La televisión es como todo, como los medios, como los diarios, como todo. La televisión es el más fuerte, pero es un medio que últimamente está ocupando un lugar que no tendría que ocupar y que antes no ocupaba, porque ahora es como mucho más media que antes, pero de educar a la gente casi, ¿viste? Y ahí lo veo peligroso, cuando no le dan a la gente por situaciones económicas o porque la situación económica lleva a una mala educación mínimamente primaria. Creo que hacer la primaria y la secundaria, mínimamente hay cosas que al ser humano hay que darles herramientas. Pero no le das esa herramienta, después terminan haciendo lo que tienen que hacer para comer, robar, lo que sea. Después lo metes a la cárcel no le haces nada tampoco, pues no lo reconstruís. Y es como un círculo vicioso del que nunca pueden salir. Y creo que la televisión está bien, que entretenga también, que hayan programas de entretenimiento, que la gente lo vea para distraerse también, pero que la gente elija masivamente todo el tiempo entretenerse me parece un problema. De hecho, los programas que más rating tienen son los programas de meramente entretenimiento. El problema no es la televisión que hay, me parece que el problema son las herramientas que tiene la gente para consumir la televisión. Si todos tuviéramos como más herramientas por ahí culturales, educativas, elegiríamos de diferente manera. Otra cosa que nosotros que nos damos cuenta, pero del lenguaje persuasivo que tienen los medios, los más medias, hay mucha gente que no se da cuenta. Yo me daba cuenta con mi vieja que había cosas que no registran. Y a mi papá lo fui educando un poco, porque yo le dije, no te creas todas las noticias, no creas todo, fíjate. Digo, quien habla del gobierno, cómo hablan, digo, pues no todos tienen los mismos intereses. Y hay gente que tiene la televisión o los medios de comunicación como los ven de una manera más ingenua también. Por ejemplo, me llaman a veces o mis amigos de Marcos Juárez me dicen, boludo, a mí nunca me pasó nada, digo, en Buenos Aires, pero pareciera que Buenos Aires a veces es una jungla que salía a la calle y hay toda una construcción también en el interior sobre Buenos Aires a través de los medios que es rara y es peligrosa. ¿Alguna frase que leíste, te comentaron, que te haya dejado pensando últimamente? El otro día leí una frase de una canción de un uruguayo, Dani Umpi. Escribió 2 o 3 novelas y tiene una canción que dice que no todos tenemos a alguien que nos espere al final del día. Y eso me puso como a pensar bastante. Por un montón de cosas por ahí familiares también, pero eso a veces pienso. El hecho de que estar todo el día haciendo cosas y que no te espere nadie me desespera un poco. Y cuando no es una opción, y cuando no lo tomas como una opción, digo, vos podés decir que no te espere nadie al final del día. Yo por ahora tengo un perro nomás, ya no tengo más nada.